Tienen que hacer 12 experimentos. Ya sabes en qué equipo estás, me imagino. Bueno, tienen que hacer los 12 experimentos, como son 5 o 6 personas, o no sé cuántas sean, 4, 5, 6, entonces tienen que repartirse los 12 de tal manera que se hagan los 12 experimentos con alguna foto, que los expliquen y que los manden a algún equipo para que él se encargue de mandar de todos. Por ejemplo, si ustedes son 6, son 12 experimentos, entonces les toca a cada uno 2 por cabeza, 2 por alumno. Pero ustedes tienen que poner de acuerdo quién hace uno, quién hace otro, cómo se los vayan a repartir. De acuerdo a eso, hacen 2 experimentos, se los mandan a algún integrante de tu equipo, el equipo diferente, para que los mande directamente todos en un solo paquete. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. La capilaridad de los líquidos. La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión o fuerza intermolecular del líquido, que lo confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Para entenderlo, veamos un experimento clásico. En un recipiente se vierte agua coloreada de cierto tinte para ver con mayor claridad el efecto que se produce. Se introduce en el recipiente un tubo de cristal alargado y estrecho. Inmediatamente parte de agua del recipiente ascenderá por el tubo hasta alcanzar una altura determinada. Esta altura será tal que el peso del líquido que quede dentro del tubo sea igual a la tensión superficial de dicho líquido. Si cogemos un tubo con un mayor diámetro, el agua que ascenderá por él llegará a menor altura, pero el peso del líquido que queda dentro del tubo también es igual a la tensión superficial de dicho líquido. Acá, por ejemplo, en la figura que tienen ustedes acá, lo que les da a entender esto es esto. Dice que el líquido sube, ahí está, sube una cierta cantidad de agua. Ahí está. También acá sube una cierta cantidad de agua dentro del tubo. Y aquí también. Y lo que me está diciendo, ese cilindro de agua, aquí dice, donde está igual a la tensión superficial, dice, de tal que el peso hasta alcanzar una cierta altura determinada. Esta altura será tal que el peso del líquido que quede dentro sea igual a la tensión superficial. Ahí tienen. Esta cantidad de agua es igual a la tensión superficial al peso. El peso de esta cantidad es igual a la tensión superficial, es igual y es igual. Es lo que te está diciendo acá. Esto es con el fin de que ahorita vamos a deducir una fórmula. Bueno, aquí estamos con Mendoza, París. Pues si no, Mendoza no estaba adentro. No sé por qué se fue. Ya, Alvarado, Diana. ¿Te encuentras, Diana? Sí, aquí estoy, profe. A ver, Diana, vamos a seguirle. ¿Puedes leer, por favor? Capilaridad. Acción capilar. En los tubos capilares, el diámetro de la abertura es muy pequeña, del orden de una centésima de centímetro. De hecho, la palabra capilar significa semejante al cabello. Si uno de estos tubos se inserta en un fluido en el que las fuerzas de adherencia dominan sobre las de cohesión, el líquido subirá por el tubo, como se ve en la figura. El ascenso del líquido por el tubo se puede explicar en términos de forma de la superficie del líquido y de los efectos de tensión superficial en el líquido. En el punto de contacto entre el líquido y el sólido, la fuerza hacia arriba de la tensión superficial está dirigida como se ve en la figura. De acuerdo a esto, la fuerza es... Ay, no alcanzo a ver esa. Bueno, aquí la fuerza es, aquí te la pongo más grande.
Sí, ahí está. Ahí está. Te dice que fuerza es igual a tensión superficial por longitud. O sea, esta ya la habíamos visto, es la que está acá, es la que está acá arriba, es la fórmula de tensión superficial. Porque el símbolo es tensión superficial por longitud. Pero la longitud, como es un círculo, entonces es pi por d, o también tensión superficial por 2 pi por radio. 2 por r es el radio. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Puedes ver, señorita Lara? Sí, capilaridad. Utilizamos L es igual a 2 pi radio porque el líquido está en contacto con la superficie del tubo en todos los puntos alrededor de la circunferencia. La componente vertical de esta fuerza debido a la tensión superficial es fuerza de volumen. Fuerza ¿sí, vertical. ¿Estás hablando de una fuerza vertical? Sí. Es igual a tensión superficial por 2 pi por radio. Por coseno. Ahora, ¿por qué empleamos el coseno? Porque vean, aquí está la fuerza vertical y la estoy buscando. Aquí se la pinté de negro. Entonces, esa componente vertical se relaciona forzosamente con el coseno, porque es un cateto adyacente a la fuerza. Por eso es el coseno. Síguele, señorita. Para que el líquido en el interior del tubo capilar esté en equilibrio, esta fuerza hacia afuera debe ser igual al peso del cilindro del agua de altura. Dentro del tubo capilar, sí. Dentro del tubo capilar, el peso de esta agua peso es igual a masa por gravedad, que es igual a peso por... No, densidad. Acuérdate, masa por gravedad. Entonces, esta letra que estoy señalando, que lo estoy pintando en rojo, es densidad. Acuérdate que la masa es igual a densidad por volumen. Sí, síguele. Entonces es densidad, volumen y gravedad. Ajá, sí. Que es igual a densidad, gravedad por pi por radio al cuadrado por altura. Sí, ¿sí sabes dónde sale pi por radio al cuadrado por altura? Oye, te confundimos ahí. ¿Qué nos faltó en el término anterior? Mira, aquí aparece densidad y aquí aparece gravedad. Entonces, gravedad y densidad, ahí están. Lo único que ya no aparece es el volumen. Pero el volumen, acuérdate, que como ese es un cilindro, el que saca es un cilindro, entonces la fórmula para calcular el volumen es altura pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es la base. Por la altura del volumen. Entonces, el pi por radio al cuadrado por altura es el volumen que tenemos anteriormente. Entonces ya no aparece el volumen. No están, se van. Pedro Jesús. Sí, aquí estoy. Pérez. Seguimos con la fórmula entonces. Igualando ambas ecuaciones anteriores, tenemos que fuerza volumen es igual a... No, fuerza vertical. Fuerza vertical, perdón. Es igual a... Que es el peso. Peso y Estamos hablando del peso de... Acuérdate que tuvimos que era el peso de la columna de agua. Síguele. Gamma es igual a... Bueno, es... ¿qué? Tensión superficial. 2 pi por radio por coseno de teta igual a densidad por gravedad por pi por radio al cuadrado por altura. Despejando altura tenemos 2 por tensión superficial por coseno de teta sobre densidad por gravedad por el radio es igual a altura. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Ahí? No, profesor. Bueno, aquí desaparece directamente el cuadrado y pi, porque también ya tenemos aquí donde dice 2 pi por r, entonces aquí eliminamos pi y eliminamos una r, no me queda una r abajo. Por eso ya desaparece el cuadrado y desaparece este lado el 2 pi, perdón, el pi por r. Ahora ya tenemos la fórmula de hasta dónde puede llegar la altura en un capilar.
Por esta razón, dependiendo de la tensión superficial, en los árboles sube el agua hasta la punta pues, del árbol. Por eso alcanzan en capilares bien pequeños, suben a una altura pero tremenda. Ahora, ya que tenemos esta fórmula, la voy a copiar. Me voy a ir por acá. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Bueno, aquí tenemos el problema. Dice, ¿cuál será la tensión superficial del alcohol cuya densidad es de 0.8 gramos sobre centímetro cúbico? Se asciende mediante un capilar de 0.3 milímetros de radio hasta 2 centímetros. Considera que el ángulo es lo suficientemente pequeño para considerarlo como cero o considerándolo como cero. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es la tensión superficial. Entonces, de aquí yo tendría que despejar la tensión superficial o simplemente meter la información en la fórmula. Acuérdense que primero, pues ustedes saben resolver un problema colocando los datos, la fórmula, la sustitución y el resultado. Así supuestamente se resuelve el problema. En mi caso yo no hago eso, yo lo sustituyo directamente en la fórmula y le pongo 2 por la tensión superficial, que es lo que me está pidiendo el problema. Ahí está la tensión superficial, por el coseno, el ángulo, pero como me dice, es lo suficientemente pequeño que considera como cero, pues le ponemos de 0 grados. Sobre, y pongo paréntesis, y pongo la densidad. Como me está hablando de alcohol, me dice que es 0.8, pero ese 0.8 lo tengo que convertir a kilogramos sobre metro cúbico, de tal manera que me da 800 kilogramos sobre metro cúbico. Cierro el paréntesis, me dice que es por la gravedad, entonces le pongo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. También por el radio, me dice que asciende en un capilar de 0.03 milímetros de radio. Convertido a metros, pues sería 0.0003 metros. Cierro el paréntesis y esto tiene que dar una equivalencia de la altura. La altura me dice que es 0.02 metros, dado que son centímetros. Y entonces aquí voy haciendo las operaciones de tal manera que aquí me queda 2 por el coseno de 0, el coseno de 0 vale 1, por lo tanto me queda 2 por la tensión superficial, es igual, y hacemos la operación, está acá, dice que son 800 por 9.8 por 9.003, y eso nos da, sería 800 por 9.8 por 0.003, eso nos da 23 o 2.352. No es igual, es siempre. Y las unidades que me dan serían, ¿qué unidades me dan mías? Tenemos kilogramos metro cúbico. Kilogramos metro sobre segundo me da fuerza. ¿Estamos de acuerdo?
kilogramo metro por segundo cuadrado es fuerza, entonces pongo Newton, y aquí tengo metros cúbicos arriba y metros abajo, serían, bueno, no, creo que déjame ver, le ponemos todas las unidades, serían kilogramos, metros por metro, entre, para que me entiendan, los pintos de rojo, para nosotros porque si no, no quiere, me señala todo. Aquí ya poner. Se lo pongo en rojo los puros numeradores. Esos son los que estoy pintando, los que estoy pintando de rojo. Es el numerador. Aquí se los pinto todos de rojo. Ese es el numerador. Y el denominador, pues me va a dar metros cúbicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cúbicos, cerrar. Ya tenía cuentos. ¿Quién sabe qué cosa dice? Cerrar. Metros cúbicos, segundos cuadrados. Ahí está, esos son los pintos que quieren de azul, para que los vean. Que es el denominador. Verde. Aquí también se los pintan verde. Verde, ahí está. Y esto va a ser igual a 0.02 metros. De aquí podemos agrupar, y me queda que la tensión superficial es igual dos, tensión superficial es igual a todo esto todo esto que tienen acá multiplicado por 0.02. ¿Van bien, míos? Sí, profe. Ahí vamos. Entonces, hacemos la multiplicación y me queda por 0.02 y eso me da 0.04 704. Entonces, si le pongo 2 tensión superficial, 2 veces la tensión superficial. Sí, está 2 tensión superficial es igual a 0. Ahí va. Que serían kilogramos, metros cúbicos, creo que sí, entre metros cúbicos, o también podría ser, podríamos agrupar kilogramo
metro sobre segundo al cuadrado. Logramos metro sobre segundo al cuadrado entre metro cuadrado sobre metro cúbico. Pero el paréntesis, de tal manera entonces que cualquiera de las dos unidades son correctas, nada más que aquí se me va a dar newton sobre metro. Y le pongo que sea igual a newton sobre metro, que son las unidades de la tensión superficial. Ahora, como el 2 está multiplicando, lo paso dividiendo, y me queda que la tensión superficial va a ser igual a 0.04707 entre 2. Y eso va a ser igual a 0.2352 newton sobre metro. Y ya tenemos aquí el resultado. Los subrayamos. Ahí está, lo ponemos abajo, y ahí está el resultado. ¿Alguna pregunta que tengan, niños? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Por qué arriba es 0.02 metros y ya abajo lo pones solamente como 2? ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿0.02 metros? Ajá, y ya después Mm, abajo en la operación no sale como 2, o sea, ya no le pone ¿aquí? 0.02. Ajá, si es que ahí lo pone como 0.02 y ya en la operación final nada más lo pone como 2. No, este punto 02 lo estamos multiplicando por 2.335.2. Multiplica 2.352 por 0.02. Eso te debe dar 0.044707. 352 por 0.02. Sí, eso te da 2. Esta operación que te estoy señalando en color, déjame que lo que puedo tener acá, en color morado, la tienes que hacer. Esa operación te da este valor que tengo que señalar también acá, en morado. ¿Estás de acuerdo ahí? Sí. Ahora bien, este 2 que tú me decías que puse el 2, este 2 que tú dices que está acá, es este 2 que tengo por acá. Lo puse en azul. Más fuerte, ahí está. Este 2 es este. Dado que está multiplicando, te lo pasé dividiendo. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, ya quedó claro, muchas Ok. gracias. Y aquí tenemos ya la tensión superficial del alcohol. Y si yo me voy a una tabla que tengo por acá, me dice que es 0.023. Y aquí me dio 0.02352. Quiere decir que sí estamos correctos. Maestro, Dígame usted. yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué se pone igual a .02? Igual a punto. ¿Dónde dejé el? Ah, ok. Lo que pasa es que esta es la fórmula que tenemos acá. O sea, lo único que hice fue poner 2 tensión superficial por el coseno de 0, y abajo puse la densidad que es del alcohol, que son 800, por 9.8 por .0003, creo, metros. Y eso me dice que es igual a la altura. La altura es 2 centímetros, que convertido a metros es 0.02 metros. Ah, ok, ya. Muchas gracias, maestro. No hice el despeje de la fórmula, pero si yo hubiera hecho el despeje de la fórmula, entonces me hubiera quedado así. Tensión superficial
es como debe de resolverse un problema. Tensión superficial va a ser igual a altura, que multiplica densidad, que multiplica gravedad, que multiplica el radio, entre 2 por el coseno del ángulo. En este caso le pusimos esa letra, que quede el despeje. De la A, pues le puse una A. Así te quedaría la fórmula. Lo que está abajo está multiplicando, pasaría al segundo miembro de la igualdad, perdón, está dividiendo, lo paso multiplicando, el 2 y el coseno está multiplicando a tensión superficial, lo paso dividiendo, y así te quedaría. Sustituyes toda la información, te tiene que dar punto, ay, aquí es punto cero, ¿no? Punto cero, punto cero. Sí. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe. El siguiente problema ya lo tengo resuelto también, creo. Aquí está. Aquí lo que tienen que hacer, otra vez, tengo la fórmula, únicamente tengo que sustituir la información, 2, la tensión superficial. Como no me dan la tensión superficial en este problema, pues conseguimos una tabla, me está diciendo que es agua, pues busco el agua y es 0.073. De tal manera que pongo 2 por 0.073, como no me dan el ángulo, me dice que lo consideremos como 0, el coseno de 0 vale 1, la densidad del agua ya la conocemos, vale 1000, y la gravedad vale 9.81, el radio me dice que es 5 por 10 a la menos 5 metros, y entonces ya vemos a qué altura sube el agua en este capilar. Como ven, aquí nada más sustituimos la información. 59. Por lo tanto, el problema 1 y 2 lo van a resolver del 1 al 10, que sería de Alanís hasta Elizalde. Los problemas 3 y 4 del 11 es Espinosa, hasta el 20 que es Iriarte. El problema 5 y 6 lo va a resolver desde Jaimes hasta Martínez Hernández, creo. Martínez H. Martínez Dulce. Y les decía, del 7 al 8 lo van a resolver el número Martínez Dulce, Martínez Hernández Dulce, de Martínez Ortega, es el número 40, 30 para Martínez Ortega, hasta Pérez Ríos. Aquí lo tienen que resolver y los van a exponer el día de mañana. ¿Alguna pregunta? Yo escojo quién lo resuelve. ¿Dudas que tengan? Profesor, Sí, vamos a hacer. a partir de donde se quedó y los demás ya no, No, nada más resuelven los ahorita voy con ustedes. Espérame tantito, ahorita voy con ustedes. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Estoy colocando algunas cosas en el chat, como viscosidad, los puntos, desde
Me queda Pérez Ríos. Acá voy. De Pérez Ríos, del número 40. No, Pérez Ríos no, ya está Pérez Velázquez. El número 41 es Pérez Velázquez. Hasta el número 47, Solís Martínez. Bueno, pues entonces aquí tenemos a, bueno, ahí nos pongo los demás. Desde Soria hasta Valverde, hasta Vázquez. Soria hasta Vázquez, hasta Vázquez. Y el último, desde Villa hasta Díaz Alvarado. Bueno, a ver, le pongo por acá en el chat, le estoy colocando algo. Viscosidad de Soria, ¿no es cierto? De Pérez Vázquez, de Pérez Vázquez hasta Pérez Vázquez hasta Solís Martínez. Bueno, tienen un tema para exponer, señores, ahí está. Se ponen de acuerdo cómo van a exponer el tema de viscosidad. También tengo ley de desde Soria hasta y tenemos los últimos que son números de Reynolds, números de Reynolds, de Villa hasta pero ahí tienen lo que van a hacer, niños. No te preocupes, Tavera. Ya te vi tu mensaje. Bueno, ahí tienen los temas que van a tener que dar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestro, ¿las exposiciones y las respuestas y eso es para la próxima clase o para cuándo? Sí, los problemas son para la próxima clase. Y los temas vamos a dejarlos para la próxima semana. ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces, en los temas deben de ver qué cosa es viscosidad, de los 3 temas, viscosidad, ley y Reynolds, y los conceptos fundamentales, las fórmulas
y resolver, y como son bastantes, resolver problemas sencillos. Pueden, si son 5 integrantes, pues puede cada uno exponer un problema, o dos, entre dos de ustedes un problema, y se lo van repartiendo. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿No hay dudas, niños? Creo que no, maestro. Bueno, entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer de tarea. Los problemas para el día de mañana, para el día jueves, las exposiciones para el día martes. Pueden agarrar si quieren una hora con 3 temas, una hora que lo agarre el tema de, el primer tema que es viscosidad, la segunda hora que la agarre ley de Pouseville, y hasta el jueves sería el número de Reynolds, o hasta el martes. Miento, jueves. Más dudas. Entonces aquí le dejamos, tienen tarea, pónganse de acuerdo entre ustedes, y resolvemos. ¿Tienen todos los problemas? Ahí están, véanlos. Si quieren, te los subo a la red, como quieran. Sí, profe, por favor, súbalos. Vienen respuestas, pero vienen algunas equivocadas, ¿eh? Sí. Entonces, no se vayan con la finta. A lo mejor ya chequeé algunos y me equivoqué en algunos resultados.